Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 27, y vamos a leer, presten atención, vamos a leer desde el versículo 57 hasta el capítulo 28, el versículo número 7. Mateo 27, 57 hasta Mateo 28, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro, en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. El capítulo 28 dice: y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Y como anunciamos, vamos a dar lugar entonces al coro de mujeres de la iglesia para que entone las estrofas del himno Venid, contemplemos a Cristo. Inmediatamente al terminar el himno vamos a dar lugar al pastor Marco Pablo Esquinini para que continúe con la reunión.
Buenas tardes a todos, a los que he podido saludar y a los que no. Y bien, queridos, en esta tarde, como sabemos, por la gracia del Señor, no solamente en este lugar, sino que en todas las iglesias cristianas evangélicas que predican el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, abren sus puertas en estas fechas particulares para anunciar la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros, los cuales también, los que tenemos muchos años como creyentes, hacemos bien en recordar cuál fue aquella fe que el Señor puso en nuestros corazones un día y volver a renovar nuestros votos con el Señor. Y es interesante pensar, queridos, que la obra de nuestro Señor Jesucristo, si bien en la Iglesia siempre y a través de las Escrituras tomamos partes y enseñanzas y los vamos explicando, la obra de redención en los planes benditos de nuestro Dios, Dios lo ve como una sola cosa, con un comienzo y un fin, lo cual van surgiendo distintos eventos, muchos ya han transcurrido, otros aún estamos esperando que ocurran, pero mientras tanto, mientras ese tiempo pasa, el mandato de nuestro Señor fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese tiene que ser siempre el motivo por el cual las puertas de esta iglesia se tienen que abrir, es predicar la palabra de Dios y el testimonio que cada uno de nosotros tiene que dar de aquella fe que el Señor un día nos ha dado. Y en esta tarde nos toca considerar este evento que es justamente la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Un evento que está encerrado en el concepto de la palabra de la cruz, el cual comienza justamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual solemos recordar allí por diciembre, pero que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un nacimiento particular, único e irrepetible, el cual nace por obra y gracia de Dios, es concebido en el vientre virgen de María, nace nuestro Señor encarnando en él la segunda persona de la Santísima Trinidad, el cual a lo largo de toda su vida, desde pequeño y hasta el último momento de su vida, no fue hallado en él engaño ni pecado alguno, vivió y se consagró y obedeció todo lo que Dios le daba para hacer y todo lo que de Dios recibía. Nada hizo nuestro Señor a lo largo de su vida terrenal, en su crecimiento, en sus enseñanzas, aún en los momentos donde uno puede pensar que el Señor se enojaba, nunca pecó. Y al no pecar y al no tener pecado sobre él, al no poder el acusador de nuestras vidas, de nuestras almas, acusarle ni encontrarle en él ninguna falta ni ninguna cosa, es que el Señor puede llegar, como los que han participado en la reunión del viernes, llegarse al momento cúlmine de su vida, donde debía padecer y morir en la cruz del Calvario. Ese lugar que estaba reservado para delincuentes, para malhechores, como dice las Escrituras, fue contado entre los inicuos, entre los infieles, entre los malhechores. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, toma el lugar que a cada uno de nosotros nos tocaba tomar. Y es interesante pensar, y pensaba esta semana, que la obra del Señor allí en la cruz del Calvario fue voluntaria. Y alguno puede pensar y decir, bueno, pero yo a Dios, a Cristo, no le pedí que haga eso por mí.
Y la realidad es que ninguno, en ningún momento, se lo hubiese podido pedir. Porque hay un versículo que esta mañana lo mencionábamos, que es que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido, o sea, mirar. Y cuando Dios habla de mirar, no habla lo que yo estoy mirando ahora, que es un público reducido, acotado, sino que cuando Dios mira, mira desde el principio a fin. Vio toda la humanidad. Y en esa visión que Dios tuvo, en ese conocimiento de su omnisciencia, vio que en toda la humanidad, como sigue el versículo, no había uno que busque a Dios. Todos declinaron a uno. ¿Qué quiere decir declinar? Que ninguno puede buscar a Dios por sus propios medios. Entonces, si tenemos el concepto de que yo le hago un favor a Dios, o Dios se va a poner contento porque yo voy a la iglesia, o Dios quiere que yo haga tal cosa, tenemos que cambiar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios se acercó al hombre ofreciéndole un medio de salvación y redención en el cual el hombre era incapaz de recurrir o acercarse a él. Dios tuvo esa gracia bendita de acercarse para llegarnos este beneficio que nos invita a cada uno de nosotros a recibirlo y a escucharlo. Pero no pensemos que nosotros le hacemos un favor a Dios o que nosotros de nuestra propia voluntad podemos agradar a Dios. De nosotros nada bueno puede salir. Nada. Y cuando hablamos de nada bueno, estamos hablando justamente ¿de qué? ¿De nada? Nada bueno. Entonces, esta gracia que Dios nos permite conceder, y le voy a pedir a los jóvenes que están ahí que dejen de jugar, esta gracia bendita que el Señor nos permite compartir, esa muerte que el Señor padeció, ese juicio injusto, que fue colgado allí en el madero, en la cruz del Calvario, es justamente el precio de nuestra redención. Nosotros, como hombres pecadores, ¿qué somos? Y muchas veces cuando nos dicen que somos pecadores, asociamos el pecado a cosas malas, a hechos o acciones malas, o que somos malos, o que hacemos cosas malas, y está relacionado. Pero acá puede haber también alguno que piense, o mismo nosotros. Si yo les pregunto, ¿ustedes son malos? ¿Qué me respondería la mayoría? Que no somos malos. Entonces, si nosotros acotamos el pecado solo a gente mala, alguno se puede sentir excluido. Pero la realidad es que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, la desobediencia a Dios. Por lo tanto, la desobediencia la llevamos nosotros, la rebeldía y la desobediencia, la llevamos nosotros en nuestra vida íntima, personal, desde que nacemos. Cuando nos rebelamos contra nuestros padres, cuando no queremos hacer algo que se nos pide, cuando nuestros pensamientos más íntimos no quiero hacer lo que se me está diciendo, hay una rebelión que se manifiesta en nosotros, en nuestros pensamientos. Y el pecado se manifiesta ahí, es la rebelión del hombre que se manifiesta contra Dios y lo que Dios estableció. Por eso, esa rebelión que tuvo origen en Satanás, en Lucifer, allí en los cielos, cuando se rebela contra Dios y quiere ser como Dios y no quiere obedecer a Dios, esa desobediencia es la que transmite a través de Adán y Eva y luego a toda la humanidad. Es la rebelión natural que en nosotros hay a todo lo que se manifiesta y que viene de parte de Dios. Y pensamos que en nuestra rebeldía somos, ¿cómo podemos decir?, correctos, que soy distinto, que no creo lo que el mundo cree, el que el resto cree, que el Evangelio no es para mí, y un montón de cuestiones que pueden surgir en nuestros corazones. Pero la realidad es que esa rebeldía nace en nosotros, está en nosotros, y se va manifestando hasta el momento en el cual el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo nos presentan el Evangelio y el alma tiene que tomar una decisión. Cuando yo digo que no,
al Evangelio de Jesucristo, a la doctrina y la enseñanza de Cristo crucificado, y me niego a aceptarlo, se está manifestando esa rebeldía que hay en nuestros corazones, esa rebeldía que está en nosotros. Por eso nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede un pecador salvarse a sí mismo? ¿Qué puedo ofrecerle yo a Dios que a Dios le interese de mí? No hay nada. Si estamos enfermos, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si nada bueno puede salir de nosotros. Por eso la palabra nos revela que Dios amó al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. Él lo dio. El Hijo se ofrece. He aquí, envíame a mí. Yo voy a dar mi vida por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Sencillo. El Hijo de Dios, que vino a este mundo a pagar el precio de nuestra redención, que vino a pagar el precio que yo tenía que pagar colgado en un madero y que no me hubiese alcanzado para redimirme. Pero esta bendición que tuvimos de parte de Dios, que nos dé a su Hijo, no termina solamente en la cruz del Calvario. Porque hay un versículo que nos dice, en 1 Corintios, si lo quieren buscar, capítulo 15, y es una palabra que es justamente lo que Cristo hace luego de 3 días de estar su cuerpo en el sepulcro, que es resucitar. Y para poder resucitar, uno tiene que estar muerto. Y esta palabra de la cruz que hemos mencionado, que nos habla de la obra de Cristo y de su resurrección, a más de uno le puede parecer locura que en un lugar se predique que hay resurrección de los muertos. Pero la misma palabra que discierne los pensamientos nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Una palabra que, como decíamos, la obra de redención de Dios tiene un principio y un fin, completa, que nosotros las vamos viendo por partes. Pero esta palabra de la cruz, este evangelio, que ha perdurado durante tantos años, que se ha predicado durante tantos años, que ha sido anunciado durante tantos siglos, no podemos pensar que es palabra de hombres, ni de una imaginación. Hay algo sobrenatural que vela, protege esta doctrina y que se tiene que mantener. Por eso lo que nos revela la palabra de Dios la tenemos que tomar como una verdad absoluta, porque no hay en el hombre tal capacidad de escribir tantos libros, tantas enseñanzas, tantas cosas que se han cumplido, otras que se tienen que cumplir. Autores distintos, en épocas distintas, y aún así todas y cada una de las enseñanzas apuntan a un solo y mismo concepto, a Jesucristo y este crucificado. Profecías que aún nos queda por entender, profecías que están selladas a nuestros ojos. Esto, si uno lo mira con sinceridad, se ha de dar cuenta que no es palabra de hombre. No puede ser escrita por los hombres. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que esta palabra al hombre que se pierde puede parecer locura. Pero para los hijos de Dios es potencia de Dios. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12 de 1 Corintios 15. Página 198 del Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿cómo sigue? Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Quiere decir que la obra de la cruz que comenzamos a hablar el viernes, al Cristo crucificado, que luego fue
bajado y fue sepultado y fue puesto en una tumba, si Cristo hubiese quedado ahí, todo lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, la palabra que estamos predicando, las enseñanzas de la escuela dominical, de la reunión de jóvenes, todo lo que se ha predicado durante tantos años. Alfredo mencionó 70 años de esta iglesia. Pero desde los hechos del Señor Jesucristo ya han pasado 2000. Quiere decir que si Cristo no resucitó, todos estos 2000 años, ¿qué fueron? En vano. No tienen fundamento. Entonces, el Evangelio de Jesucristo se completa con la resurrección. Su muerte y su resurrección. Y esta resurrección que nos da a nosotros una garantía, porque nos dice en el versículo 15, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. La gravedad del asunto es que si Cristo no resucitó y nosotros lo predicamos, estamos siendo ¿qué cosa? Mentirosos. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó de los muertos y que hay testigos, hubo testigos. Esta mañana la mencionamos muy rápidamente, o el domingo pasado, cuando se le apareció a María Magdalena, se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles y a más de 500 hermanos, con pruebas indubitables que había resucitado. Pero hay una historia que entre los apóstoles, que es cuando el Señor se le presenta a los 12 que estaban reunidos, ya resucitado, y le conocieron. Pero hubo uno que no estaba. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Tomás. No estaba Tomás cuando el Señor se apareció. Pero cuando los apóstoles dieron testimonio que habían visto a Jesucristo resucitado, Tomás dijo algo muy particular, que si no veía, no creía. Si no veía, no creía. ¿Y qué dijo? Si yo no meto mi dedo en su mano, en su costado, si no lo veo, si no lo palpo, no lo voy a creer. Y luego de 7 días, el Señor se les aparece nuevamente, pero ahí sí estaba Tomás. Y el Señor al primero que le habla, ¿a quién fue? A Tomás. Dice, vení, mirá, toca, mete tus manos en mi costado. Para hacernos ver, queridos, que podemos tener ese problema. De decir, yo si no veo, no creo. Y la realidad es que no vamos a ver a Jesucristo hoy apareciéndose aquí. Por eso es un acto de fe. Creer en la obra de Cristo, creer en su obra redentora, creer que resucitó de los muertos y que es potencia para los que creen, es un acto de fe. De creer que Cristo tomó mi lugar y que resucitó no porque Dios tenía solamente el poder para poder resucitarlo. Porque el pastor Daniel el viernes pasado hizo una pregunta. ¿Cristo tenía el poder cuando estaba colgado en un madero y pasaban y le decían si eres el Cristo, baja de la cruz? ¿Tenía el poder para bajar? ¿Sí o no? Sí, dicen todos. Tenía el poder para bajar. Ajá. ¿Y qué hubiese pasado si bajaba? Pecaba. Entonces, ¿el Padre hubiese permitido que Cristo baje? ¿Cristo iba a bajar? No, Cristo no podía bajar por sus propios medios. Porque Él, ¿qué dice? Siempre decía que Él hacía todo lo que el Padre le decía. Cristo no podía bajar por sus propios medios, porque hubiese pecado. No tenía esa potestad, no tenía ese poder, y tampoco quería, porque Él estaba más allá de las burlas. Lo mismo pasa con la resurrección. Si Cristo hubiese pecado, ¿Dios lo hubiese resucitado igual? Ahí dicen que no.
¿Tenía el poder Dios de resucitarlo? Sí, porque ¿a quién resucitó, por ejemplo? A Lázaro. ¿Pero lo podría haber resucitado a Cristo? No. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios podía resucitar a Cristo, levantarlo, porque Cristo murió, dio su vida por nosotros sin pecado, sin faltar a ninguna cosa. Eso es lo que da la garantía de nuestra salvación. Que el que pagó el precio por mí, murió en una cruz, derramó su sangre, la cual deshizo todos mis pecados. Pero ahora Dios me llama a un arrepentimiento, porque si bien Cristo pagó por mis pecados y los deshizo, y Él murió en la cruz sin pecado, a mí me pide que yo me arrepienta de lo que cometí, que fui culpable y responsable de lo que Cristo tuvo que padecer por mí. Esa es la diferencia entre que Cristo haya muerto y deshecho los pecados a que yo sea salvo. Porque si hubiese alcanzado con que Cristo muera y por nuestros pecados y pague el precio de nuestra redención, todos seríamos salvos. Pero es necesario un arrepentimiento, una fe en la obra de Cristo. Decir, Señor, perdóname porque por mi culpa, por lo que soy, Padre, tu Hijo tuvo que morir por mí, por lo que soy capaz de hacer. Te pido perdón por lo que hay en mi corazón, porque soy desobediente, porque soy rebelde, porque soy malo, porque nada bueno hay en mí. Y esa es la obra por la cual Cristo vino y murió y padeció por nosotros. Para que siendo hallado justo, Dios pueda decir, ven, levántate, para que la muerte que lo tenía no lo pueda tener más, porque no había causa, no había motivo por el cual Cristo tenía que padecer, seguir muerto, perdón. No había motivo, no había causa, no había acusación legal. Lo que nosotros sí tenemos que pagar. Un día cada uno de nosotros, si Cristo no viene a buscarnos, hemos de tener ¿qué cosa? Que padecer la paga del pecado, que es la muerte. Morir. Pero una cosa es la muerte física y otra cosa también es la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación eterna de Dios, que Cristo la padeció por nosotros. La muerte física es la separación de nuestro espíritu y alma de nuestro cuerpo, que Cristo la padeció. Pero ahora por la obra de Cristo, la potencia que tenemos los que somos hijos de Dios es que tenemos esta esperanza bienaventurada, que un día hemos de resucitar, que nuestro cuerpo, aunque esté el tiempo que tenga que estar bajo tierra, nuestra alma y nuestro espíritu están seguros en los brazos de nuestro Salvador. Esa es la esperanza del creyente, que no hay perdición para el creyente, no hay condenación, y estamos esperando el momento en el que Cristo vuelva y reclame ese derecho legal que tiene. ¿Y cuál es? De decirle a la muerte, soltalos a todos aquellos que creyeron en mí. Y a ese momento la muerte no va a poder decir, no los voy a soltar. Va a tener que abrir su mano y soltar los cuerpos que tiene. Como decíamos, a alguno tal vez le parece locura, pero está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, yo lo creo. Lo creo y es la esperanza que tengo. No que yo solamente he de resucitar un día, sino que todos aquellos seres queridos a los cuales yo conocí y extraño y sé que han conocido a Cristo Jesús como Salvador personal, un día los he de volver a ver. Y Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie. El que lo quiere creer, lo puede creer, porque Dios ya hizo todo. Envió a su Hijo, como dice la palabra, ¿no? La espada de la justicia de Dios tuvo que ser clavada en Cristo. Dios obró justicia en Cristo
por mí. Y ahora, ese Espíritu de Dios que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, es la potencia de Dios, que nos permite el poder vivir esta vida, transitar, dando un testimonio de fidelidad, de amor. La última estrofa del himno que cantaban las hermanas, ¿cómo es que dice? Cuando habla de consagrar, ¿no? Dale lugar en tu vida, ¿cómo sigue? Dale lugar en tu vida y en ti su morada tendrá. Y al tener a Cristo en nuestros corazones, la vida cambia. ¿Cómo dice, hermano? A Cristo rendir nuestra vida, seguirle. A Cristo rendir nuestras vidas. Yo, un pobre pecador, perdido, que el Señor tuvo misericordia de mí, de hablarme al corazón, que pueda ser un hijito de Él cuando tenía 9 años. Durante toda mi adolescencia, como siempre les cuento, fui muy rebelde. Pero un día el Señor volvió a tener misericordia de mí y me rescató de donde estaba. Cambió mi vida. Entonces, hoy yo estoy acá hablando con ustedes, no porque sea el mejor, sino porque fui el peor. Y el Señor tuvo misericordia. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros le entreguemos el corazón para salvación. Y si ya somos hijos de Dios, como decíamos al principio, renovar nuestros votos con el Señor. Decir, Señor, quiero rendir mi vida a ti, porque entiendo el precio que pagaste por mi redención. Yo te pertenezco. Y no decir, Dios, bueno, ahora Dios tiene que hacer todo lo que yo quiero. No hay un camino del medio. O creo en Cristo y soy salvo, o ya soy condenado. Me rindo a Cristo para que Él sea el Señor de mi vida, o no me rindo y hago lo que quiero, pero no pensemos que somos libres. Porque, ¿cómo dice la palabra? Si bien alguno tal vez es creyente todavía, pero rebelde, que no se quiere someter a Cristo, está bien. El Padre, Dios es el Padre. Pero si alguno tiene a Cristo en el corazón y anda en rebeldía, ¿a quién está escuchando? Al enemigo de nuestras almas. Está siendo esclavo, volviendo a ser esclavo de aquel del cual Cristo nos libertó. Entonces no pensemos que hay una libertad que yo hago de mi vida lo que quiero, que yo me manejo como quiero. No hay grises, no hay un blanco y un negro, hay un blanco y un negro. O me consagro al Señor y en mis falencias, en mis debilidades el Señor me ha de sustentar, o me rebelo y hago lo que yo quiero. Pero no hay un medio para transitar. Porque si lo intentamos transitar, el mismo Señor, aquel que se dio en la cruz por mí y resucitó, luego dice, porque no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío o fueras caliente. Entonces fijémonos cómo el Señor nos habla. A cada uno en forma personal, en nuestros corazones, en nuestra vida, para salvación. Alguno puede decir, no, yo no creo en que hay un Dios. Yo no creo nada de todo lo que están diciendo. Pero hay un Dios, hay un Creador, hay un Señor de los cielos y de la tierra, que está revelado en las Escrituras, que da testimonio de las cosas, la creación da testimonio de lo que Dios ha hecho. Y ahora Él nos pide a nosotros que demos testimonio de lo que Cristo pudo hacer en mi vida, lo que Cristo hace en mi vida. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es potencia de Dios. Porque la potencia de Dios, ¿en dónde se perfecciona? En la flaqueza. ¿Y quién puede decir de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, que somos suficientes? Que podemos hacer todo. Si no nos allegamos al Señor
tal como somos, pobres, necesitados. ¿Sí? Ahora me viene la otra parte, ¿no? de la carta a la Odisea. Entonces tú dices que no tienes necesidad de nada, que eres rico, pero no te das cuenta que eres un pobre, un cuitado, y que necesitas todo de parte mía. Entonces, si nosotros miramos al Señor, el Señor se nos presenta en esta noche, diciendo: yo pagué por tu vida, yo di todo de mí para que puedas creer en lo que yo hice por ti. No seas rebelde, entregame tu corazón. Yo resucité y estoy sentado y vivo al lado, a la diestra de mi Padre, esperando el momento de venir a buscar a la iglesia. En estos momentos de nuestra vida en los cuales necesitamos alguna esperanza, ¿qué mejor que depositar en aquel que no nos ha de traicionar, que no nos miente, que no ha sido hallado en él engaño, que dio su vida por amor? Ese es el Señor que nos invita en esta tarde a tomar una decisión espiritual y personal para salvación y para consagración. Cristo resucitó, por su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y está esperando en esta tarde, no aquí solamente, en cada una de las iglesias que están predicando en esta tarde, esperando a que un alma acepte este regalo, esta gracia bendita de poder ser llamado hijo de Dios. Es el Señor Jesucristo que nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cristo nos quiere dar vida en su victoria, en su obra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esta decisión. Y queridos, para terminar, vamos a bajar nuestros rostros. Y si un poquito hemos entendido, tal vez con muchas dudas, pero que el Espíritu de Dios haya hablado en nuestros corazones, la pregunta que de parte de Dios les hago: ¿hay alguno en esta tarde que quiera aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal? Que el Señor te bendiga. Que levante su mano un minuto, un segundo, y la vuelva a bajar, en confirmación y en testimonio, para testificar que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal. Que el Señor te bendiga, querido. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga. Y seguí hasta confirmar tu experiencia de salvación. ¿Alguien más que quiera entregar su corazón a Cristo, aunque mucho no haya entendido? Que el Señor te bendiga. Pero que quiera decir: yo quiero empezar este camino de fe, de fidelidad y de entrega al Señor. Que el Señor te bendiga. ¿Alguno más que quiera entregar su corazón a Cristo? Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. ¿Uno más? No es por número, ni por hacer obligados ni nada por el estilo. Es una decisión personal con Dios. Yo quiero aceptar a Cristo y ser salvo. ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo? Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos bendiga en esta noche, que dice la palabra, ¿no?, que en los cielos hay gozo siempre que un pecador se arrepiente. Y tengan la seguridad, aquellos que han levantado sus manos, que Dios los ha visto y ya están escritos en el libro de la vida. Y esta salvación no se pierde. Y así como la palabra de Dios nos dice que el Señor ha de estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga. Queridos, vamos ahora, para finalizar la reunión, a invitar al coro de la iglesia a que pase. Hemos de entonar el himno 452, cuyas primeras letras dice: ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Mi alma